Dejé caer mi copa de champán, viéndola hacerse añicos en el suelo pulido de la galería cuando nuestros ojos se encontraron a través de la sala llena de gente. Todo a mi alrededor, los murmullos de los invitados, la suave música clásica, los comentarios apreciativos sobre la exposición, se desvaneció en un ruido de fondo. Allí estaba él, mi tío, el reconocido artista que había desaparecido de nuestras vidas hace 10 años, ahora materializado repentinamente en la inauguración de mi galería como un fantasma del pasado. Los susurros comenzaron inmediatamente. La gente lo reconocía, por supuesto. Su reputación en el mundo del arte lo precedía en todas partes. Pero nadie sabía lo que yo sabía. Nadie sentía lo que yo sentía, esa inexplicable atracción magnética que siempre había existido entre nosotros, por inapropiada que fuera. ¿Estás bien?, preguntó mi asistente, ya arrodillada para limpiar el cristal roto. Asentí mecánicamente, forzándome a apartar la mirada de él. Solo torpeza, murmuré, aunque la torpeza nunca había sido parte de mi naturaleza. Era conocida por mi compostura, mi cuidadosa precisión al curar cada aspecto de mi vida profesional y personal. Esa compostura ahora amenazaba con desmoronarse. Más tarde esa noche, mientras cerraba la galería, reflexioné sobre el vacío de mi vida supuestamente perfecta. Esa mañana había preparado un desayuno exquisito para mi marido, un arquitecto exitoso que apenas levantó la vista de sus planos para reconocerlo. Nuestra conversación había sido educada, civilizada y completamente desprovista de conexión genuina. 15 años de matrimonio nos habían reducido compañeros de piso cordiales. Mi tío se me acercó cuando me iba, su cabello plateado captando la luz de la calle. «Tu galería ha florecido», dijo simplemente. «Me gustaría que mi próxima exposición fuera aquí». Su propuesta era profesionalmente irresistible. Albergar su exposición de regreso pondría mi galería en el mapa internacional. Sin embargo, cuando nuestras manos se tocaron accidentalmente sobre el catálogo de su trabajo en nuestra posterior reunión en un café, supe que estábamos pisando terreno peligroso. La electricidad entre nosotros era innegable y profundamente inquietante. Esa noche, descubrí su cuaderno de bocetos, olvidado en la galería. Al hojearlo, me sorprendió encontrar página tras página de mujeres que se parecían notablemente a mí, no como era ahora, sino como recordaba ser, viva, apasionada, sin restricciones. Mujeres con mis rasgos pero poseedoras de una vitalidad que había perdido gradualmente durante años de negligencia emocional. Mirando esos bocetos, enfrenté una verdad incómoda. Me había convertido en un fantasma en mi propia vida, pasando por movimientos que ya no me satisfacían. Esta revelación no se trataba solo del regreso de mi tío, sino de redescubrir partes de mí misma que había enterrado por el bien de la estabilidad y las apariencias. Todos hacemos compromisos, me dijo una vez mi madre. El secreto está en saber con cuáles puedes vivir. De pie en mi galería vacía, rodeada de arte que conmovía a otros pero que ya no me conmovía a mí, me pregunté si había comprometido demasiado. La preparación para la exposición de mi tío nos dio razones legítimas para pasar noche tras noche juntos en la galería. Lo que comenzó como discusiones profesionales sobre iluminación, colocación y estrategias promocionales, gradualmente se transformó en conversaciones profundas sobre las decepciones de la vida, la pasión creativa y las elecciones que dan forma a nuestro camino. Aprendí que su exterior confiado ocultaba años de aislamiento y frustración artística. El éxito sin conexión genuina es solo ruido, confesó una noche. He tenido mi trabajo en museos en 3 continentes, pero hasta hace poco no había creado nada verdaderamente significativo en años. La implicación de que algo había cambiado, que yo había catalizado de alguna manera su renacimiento creativo, quedó tácita entre nosotros. Un miércoles por la noche, mientras discutíamos el simbolismo en su última serie, la electricidad de la galería falló repentinamente. En el tenue resplandor de las luces de emergencia, los límites profesionales entre nosotros parecieron disolverse. Nos quedamos examinando una pintura en particular, su voz bajando a un susurro mientras explicaba su inspiración. Podía sentir su aliento en mi cuello, los meros centímetros entre nosotros cargados de tensión. Lo que sucedió después se sintió tanto impactante como inevitable, como ver una ola que has visto formarse desde la distancia finalmente rompiendo sobre ti. Nuestros labios se encontraron en un beso que contenía años de anhelo no reconocido. En ese momento, no era una respetada propietaria de galería o una esposa obediente, sino simplemente una mujer redescubriendo lo que significaba realmente desear algo, a alguien. El hechizo se rompió cuando las luces parpadearon de nuevo. Nos separamos inmediatamente, ambos sacudidos por la línea que habíamos cruzado. Hice excusas sobre la necesidad de cerrar, y él se fue sin protestar, aunque sus ojos transmitían todo lo que las palabras no podían. La inauguración oficial de su exposición se convirtió en el tema de conversación de la escena cultural de la ciudad.
Los críticos elogiaron su notable reinvención y recién descubierta profundidad emocional. Viéndolo encantar a coleccionistas y periodistas, sentí un orgullo irracional que no tenía nada que ver con el logro profesional. Mi marido asistió a la inauguración, una rara aparición en uno de los eventos de mi galería. Más sorprendente fue su atención durante toda la noche, su mano encontrando ocasionalmente la parte baja de mi espalda, sus ojos siguiéndome con una intensidad que no había experimentado de él en años. «Pareces diferente últimamente», observó en nuestro viaje de regreso a casa. «Más viva». Su repentino interés, viniendo después de años de ausencia emocional, se sintió tanto bienvenido como desorientador. ¿Qué significaba que eligiera ahora, de todos los momentos, finalmente verme? Los días siguientes a la exposición, evité a mi tío, delegando toda comunicación a mis asistentes. Pero la evasión resultó inútil cuando apareció en la galería después del horario de cierre con una propuesta de negocio sin precedentes: convertirme en su representante exclusiva en España, una asociación que transformaría mi modesta galería en un competidor internacional. «Esto es puramente profesional», insistió, aunque ambos reconocimos la mentira. «Nada entre nosotros podría ser puramente profesional de nuevo. Las conexiones humanas son complejas», dijo una vez mi padre. «A veces la cabeza, el corazón y la conciencia quieren cosas diferentes». Parada en esta encrucijada, entendí sus palabras más profundamente que nunca. El descubrimiento ocurrió por accidente. Buscando nuestros documentos de seguro en la cartera de mi marido, encontré un recibo por sesiones de terapia, citas semanales que se remontaban a 6 meses atrás. Mi marido, quien siempre había descartado el asesoramiento psicológico como tonterías de moda, había estado viendo secretamente a un terapeuta. La revelación me sacudió. ¿Quién era este hombre con quien había compartido mi vida durante 15 años? ¿Qué otros secretos yacían bajo su exterior compuesto y racional? La distancia entre nosotros de repente parecía tanto más amplia en sus engaños como más estrecha en nuestra fragilidad humana compartida. Mi tío me invitó a visitar su estudio temporal, un desván bañado por el sol con enormes ventanas con vista a la ciudad. Entre lienzos sin terminar y el reconfortante olor a pinturas al óleo, sentí una libertad que me había faltado durante años. El espacio se sentía como una realidad separada donde las expectativas sociales y las obligaciones matrimoniales no podían alcanzarme. Me mostró una serie de bocetos claramente inspirados en nuestras interacciones. «Has despertado algo que pensé que estaba perdido», dijo simplemente. No había presión en sus palabras, solo un honesto reconocimiento de impacto. Luego vino la revelación que lo cambió todo. «Necesito contarte algo sobre nuestra familia», comenzó, su voz inusualmente vacilante. «Cuando era joven, estaba enamorado de tu madre, mi hermana». La confesión cayó como un golpe físico. «Nunca pasó nada», añadió rápidamente. «Nunca actué en consecuencia. Pero esa experiencia dio forma a toda mi vida, mi arte, mi incapacidad para mantener relaciones». Me quedé sin palabras, mi mente acelerada. ¿Era su atracción hacia mí meramente un desplazamiento, buscando en la hija lo que no podía tener en la madre? ¿Estaba repitiendo algún patrón familiar tóxico sin darme cuenta? Esa noche, me reuní con mi amiga más cercana en su restaurante, una mesa tranquila reservada para nosotras lejos de oídos curiosos. Por primera vez, confesé todo: mi aislamiento emocional en mi matrimonio, los sentimientos inesperados por mi tío, su inquietante revelación sobre mi madre. Mi amiga escuchó sin juzgar, pero tampoco me escatimó la verdad. «En un pueblo de este tamaño, los secretos tienen una vida útil corta», me advirtió. «Necesitas decidir qué estás dispuesta a arriesgar, y por qué». Caminando a casa, contemplando sus palabras, me quedé paralizada a mitad de paso. Al otro lado de la calle, saliendo de un edificio de oficinas, estaba mi marido. Cuando se volvió, reconocí la discreta placa al lado de la puerta: «Doctora Elena Martínez, psicóloga». Nuestros ojos se encontraron en mutuo reconocimiento de secretos descubiertos. «Todos somos más complicados de lo que parecemos», solía decir mi abuela. La diferencia entre la sabiduría y la locura no está en evitar la complejidad, sino en cómo la navegamos. De pie allí en esa esquina, me di cuenta de cuán profundamente había subestimado las complejidades tanto en mi marido como en mí misma. Mi marido se transformó prácticamente de la noche a la mañana. Trajo flores sin ocasión, preguntó sobre mi día con genuino interés y sugirió unas vacaciones, solo nosotros dos, para reconectar. Estos cambios, que había anhelado durante años de sequía emocional, ahora me llenaban de sentimientos conflictivos. En una cena donde mi tío también estaba presente, observé a los dos hombres que habían llegado a representar aspectos tan diferentes de mi vida. Mi marido, estable, confiable, recientemente atento. Mi tío, apasionado,
creativo, despertando partes de mí misma dormidas desde hace mucho tiempo. Fueron cordiales entre sí, discutiendo arquitectura y arte con respeto profesional, mientras yo silenciosamente me cuestionaba qué versión de mí misma era más auténtica, la esposa obediente o la mujer despierta. Cuando una prestigiosa galería de Madrid expresó interés en el trabajo de mi tío, me pidió que lo acompañara como su asesora profesional. El viaje de 2 días representaba un escape temporal de ojos vigilantes y chismes locales, una burbuja donde simplemente podíamos ser nosotros mismos sin constante automonitoreo. En Madrid, libres de las restricciones de nuestro pequeño pueblo costero, nos movimos de manera diferente juntos. Nuestros hombros se tocaban mientras caminábamos por el distrito artístico de la ciudad, nuestra risa venía más fácilmente. Tras exitosas negociaciones con la galería, celebramos en un elegante restaurante con vista a las luces de la ciudad. Por nuevos comienzos, brindó, sus ojos transmitiendo un significado más profundo que sus palabras. El beso que siguió a nuestra cena de celebración no fue impulsivo como nuestro primero. Fue deliberado, una elección hecha con plena conciencia de sus implicaciones. En ese momento, me sentí verdaderamente viva, como si hubiera estado durmiendo a través de mi existencia hasta ahora. A veces necesitamos perdernos para encontrarnos, me dijo una vez un profesor de arte. En Madrid, lejos de casa, estaba simultáneamente perdida y encontrada, desconectada de mi identidad familiar pero más conectada con mi yo auténtico de lo que había estado en años. La realidad se reafirmó a nuestro regreso. Mi marido me recibió con inesperada ternura, abrazándome en la puerta con genuina calidez. «He hecho una cita para nosotros», dijo tentativamente. «Con mi terapeuta. Quiero aprender a comunicarme mejor contigo. Para salvar lo que tenemos». Su vulnerabilidad, tan rara en nuestros años juntos, tocó algo profundo dentro de mí. Esa noche, mientras dormía a mi lado, mi teléfono se iluminó con un mensaje de mi tío, una fotografía de un nuevo boceto claramente inspirado en nuestro tiempo en Madrid. El contraste entre los esfuerzos sinceros de mi marido y la influencia apasionada de mi tío creó una tormenta de conflicto dentro de mí. Las elecciones más importantes de la vida rara vez son entre lo bueno y lo malo, dijo una vez mi madre, sino entre diferentes tipos de bien o diferentes tipos de compromiso. Mirando a mi marido dormido, luego a la imagen brillante en mi teléfono, entendí exactamente lo que quería decir. «La gente está hablando», dijo mi amiga sin rodeos sobre el café. «Alguien de la galería os vio a los dos en Madrid. La forma en que estabais juntos no era profesional». El miedo me atrapó, miedo a la humillación pública, a herir a mi marido, a dañar irreparablemente la reputación que había construido cuidadosamente durante décadas. La reputación no es solo vanidad en un pueblo de nuestro tamaño, es la base sobre la que se construyen los medios de vida. Decidí crear distancia entre mi tío y yo, enfocándome en cambio en mi matrimonio, que mostraba signos prometedores de renovación. Sin embargo, justo cuando tomé esta resolución, el destino intervino con cruel sincronización. La nueva colección de mi tío, claramente influenciada por nuestra relación, captó la atención de un importante coleccionista americano que le ofreció una exposición en solitario en Nueva York, la oportunidad de toda una vida para cualquier artista europeo. Quería que lo acompañara, no solo profesionalmente sino personalmente, para comenzar un nuevo capítulo juntos. «Me has ayudado a crear el mejor trabajo de mi vida», dijo, su voz gentil pero insistente. «Podríamos construir algo extraordinario juntos». La perspectiva era simultáneamente aterradora y estimulante, abandonar todo lo familiar por un futuro incierto con un hombre que me hacía sentir verdaderamente viva. Durante nuestra primera sesión conjunta de terapia, mi marido hizo una revelación que destrozó mi perspectiva. Cuando era niño, había experimentado un trauma profundo cuando su padre dejó a su familia por la hermana de su madre, una traición que creó un miedo de toda la vida a la vulnerabilidad emocional. «Construí muros para protegerme», explicó, con la voz quebrada. «Pero esos mismos muros me impidieron mostrarte cuánto me importas». Los paralelos con mi situación actual eran demasiado marcados para ignorarlos. ¿Estaba a punto de infligir a mi marido el mismo trauma que había dado forma a su vida emocional? La coincidencia parecía casi predeterminada, como si estuviera siendo probada en mi capacidad para la empatía y la elección moral. Mi tío, sintiendo mi ambivalencia, creó un retrato que capturó mi lucha interna, representándome en dos formas, como la profesional controlada y exitosa que presentaba al mundo, y como la mujer apasionada y liberada que estaba descubriendo dentro de mí. Cuando me lo mostró en privado, la imagen era tan reveladora de mi conflicto interno que me trajo lágrimas a los ojos. «El arte debe decir la verdad», dijo simplemente. «Incluso cuando la verdad es complicada». Mirando ese retrato,
Enfrenté la pregunta central de mi existencia. ¿Estaba dispuesta a sacrificar la estabilidad y la certeza moral por la pasión y la realización artística? ¿Era un camino más auténtico que el otro? El crecimiento más doloroso viene de elecciones imposibles, dijo una vez mi padre. Pero sin hacerlas, permanecemos por siempre atrofiados. De pie ante ese retrato dual, me sentí en el umbral del crecimiento más significativo o el error más devastador de mi vida. La decisión me fue impuesta con dramática sincronización. El mismo día en que debía dar mi respuesta a mi tío sobre Nueva York, mi marido fue llevado de urgencia al hospital con dolores en el pecho. Sentada junto a su cama de hospital, escuchándolo hablar esperanzadamente sobre nuestro futuro juntos, sentí un poderoso resurgimiento de ternura por este hombre que había sido mi compañero durante la edad adulta. «Quiero que viajemos más», dijo, sosteniendo mi mano con vulnerabilidad inusual. «Priorizarnos el uno al otro antes de que sea demasiado tarde». Mientras hablaba, mi teléfono vibró con un mensaje de mi tío, una fotografía de 2 billetes de avión a Nueva York con nuestros nombres. La yuxtaposición no podría haber sido más marcada. El rostro esperanzado de mi marido ante mí, mi potencial nueva vida iluminada en la pantalla de mi teléfono. En ese momento de crisis, surgió una claridad sorprendente. Me di cuenta de que no podía construir mi felicidad sobre el dolor de otra persona, especialmente después de conocer el trauma infantil de mi marido. El ciclo tenía que detenerse en algún lugar. ¿Con alguien? ¿Por qué no conmigo? Escribí una carta a mi tío esa noche en la sala de espera del hospital, agradeciéndole por despertar partes de mí misma que había olvidado que existían, pero explicando que no podía acompañarlo a Nueva York. Algunas conexiones nos transforman sin necesidad de consumir nuestras vidas enteras, escribí. Me has ayudado a redescubrirme, y ese regalo no requiere que abandone mis compromisos. Él partió a Nueva York solo, llevándose consigo el retrato que capturaba mi dualidad. Esa pintura se convirtió en la pieza central de su exposición americana, elogiada por los críticos por su complejidad emocional y tensión no resuelta. Durante los meses siguientes, mi marido y yo reconstruimos nuestra relación a través de terapia, viajes y atención deliberada a las necesidades emocionales del otro. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente vista por él. Desarrollamos nuevos intereses compartidos más allá de nuestras carreras, redescubriéndonos como personas más que como simples compañeros. Sin embargo, ocasionalmente, generalmente tarde en la noche, me preguntaba sobre el camino no tomado. Cuando mi amiga me preguntó si lamentaba mi elección, especialmente viendo el reconocimiento internacional de mi tío, respondí honestamente: tomé la elección correcta para mí. Pero parte de mí siempre existirá en sus pinturas. Un año después, mi tío regresó a España, su reputación solidificada por el reconocimiento global. Se me acercó profesionalmente, pidiéndome que organizara su exposición de regreso. En la inauguración, a la que asistió mi marido, intercambiamos una mirada de entendimiento mutuo, reconociendo una conexión que había transformado ambas nuestras vidas sin consumirlas. La medida de la sabiduría, solía decir mi abuela, no está en nunca cometer errores, sino en aprender a transformar experiencias difíciles en algo significativo. De pie en mi galería esa noche, rodeada por el arte de mi tío, mi marido comprensivo y la vida que había elegido nutrir en lugar de abandonar, finalmente entendí lo que quería decir. Algunas conexiones permanecen para siempre, evolucionando en lugar de desaparecer. Mi breve aventura emocional había llevado finalmente no a la destrucción sino a la reconstrucción de mi matrimonio, mi sentido de identidad y mi comprensión de lo que significa tomar decisiones con integridad. Al final, descubrí que la verdadera pasión no se trata solo de lo que hace que nuestros corazones se aceleren, sino también de lo que hace que nuestras almas crezcan. A veces la elección más apasionada no es la más obviamente emocionante, sino la que exige el mayor coraje y evolución personal. Mi historia no trata sobre arrepentimiento u oportunidades perdidas. Se trata de la compleja belleza de las conexiones humanas, el coraje para enfrentar verdades incómodas y la sabiduría para saber que algunos fuegos están destinados a transformarnos, no a consumirnos.